Muy bien, iniciamos con esta clase. Creo que es la clase número 6 ya. Nuestra clase se llama Principios del Liderazgo Cristiano. ¿Sí están aprendiendo algo? Bien, es un estudio basado en las cartas pastorales, primera y segunda de Timoteo y Tito. El título de esta clase se llama Instrucciones sobre la oración. Instrucciones sobre la oración. Los versículos que vamos a agarrar como base, primera de Timoteo, capítulo 2, versículos del 1 al 8. Bien, voy a leer, me siguen por ahí con su vista. Dice Pablo a Timoteo: exhorto ante todos a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Versículo 2. Por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Saben, hermanos, la oración ha venido a convertirse como un ministerio olvidado. Ha venido a convertirse como en una actividad o ministerio que tanto creyentes como ministros lo han puesto en segundo término. De ahí que surgen problemas, situaciones difíciles, porque la oración es hablar con Dios, la oración es comunicarnos con Él, escucharlo a Él. Y cuando no tomamos un buen tiempo de calidad para estar con Él, comunicándonos con Él, hablando con Él, pues entonces nos empezamos a enrolar en las cosas y asuntos de nuestra vida diaria, y cuando se presentan pruebas y tentaciones, como no tenemos la fuerza de Dios que adquirimos en la presencia del Señor, pues podemos ser víctimas de algún problema. Voy a leer estos mismos versículos en otra versión, la versión Palabra de Dios para Todos. Dice mucho más claro, dice así, 1 Timoteo 2, 1 al 8. En primer lugar, dice Pablo: les pido que oren por todos, que se pida a Dios que supla las necesidades de la gente y bendiga a la humanidad. ¿Cuántos hacen esto? No, levante la mano, cada quien sabe. Que bendigan a la gente y bendigan a toda la humanidad. Que oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. ¿Cuántos saben que Dios nos escucha? Versículo 2 dice que se ore por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad. No, pero es que tenemos una bola de gobernantes corruptos que solamente buscan su beneficio personal. Eso no es lo que está diciendo Pablo. La instrucción de Pablo es que oremos por las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad. Es que no hay paz y tampoco hay tranquilidad. ¿Cuántos sienten paz? Para los hijos de Dios, cuando estamos en la presencia del Señor, aún a pesar de los problemas que surgen a nuestro alrededor, podemos experimentar paz y tranquilidad en el alma. Versículo 3. Estoy leyendo la versión Palabra de Dios para Todos, 1 Timoteo 2, 3, dice: porque eso es bueno y eso agrada a Dios nuestro Salvador, porque Dios quiere que todos sean salvos
y lleguen a conocer la verdad. Existe un solo Dios y un solo camino para que los hombres lleguen a Él. Ese asunto de que todas las religiones nos llevan a Dios o que todos los caminos nos llevan a Dios no es cierto. Hay un solo camino hacia Dios, ¿sí?, que es el camino que se camina a través de Jesucristo, quien también fue hombre, versículo 6, y dio su propia vida para pagar por la libertad de todos. Jesús llegó en el momento oportuno y dio testimonio del deseo de Dios, y miren el deseo de Dios, salvar a todos. Versículo 7, dice Pablo: por eso fui escogido para ser apóstol, para anunciar las buenas nuevas. No miento cuando digo que fui escogido para enseñar la fe verdadera a los que no son judíos. Y 8, finalmente dice Pablo: cuando los hombres oren, háganlo con manos levantadas a Dios, y quiero que lo hagan con un corazón puro, sin enojo ni discusiones. La Biblia dice en Primera de Pedro, que, o por ahí en una de las cartas de Pedro, no me acuerdo, en la primera o la segunda, cualquiera de las dos, dice que debemos estar bien en paz con nuestra esposa para que nuestras oraciones, ¿qué?, no tengan estorbo, ¿verdad? Bueno, en nuestra clase anterior estudiamos acerca del consejo que Pablo le da a Timoteo de pelear la buena batalla de la fe, considerando que la vida cristiana implica estar conscientes de las dos caras que tiene el cristianismo práctico. Número 1, al momento de experimentar la salvación por su gracia y nacer de nuevo, esto nos permite vivir la vida abundante que Jesús nos da, donde podemos experimentar el amor, el gozo, la paz, la comunión con Él. Esa es una cara de la moneda. Pero la segunda cara de la moneda de la vida cristiana, y es un lado que a veces no se enseña como una realidad de la vida cristiana, es que la vida cristiana es una guerra espiritual. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esto? Es una guerra espiritual, y esta guerra es constante, es continua. ¿Con quién? ¿Con mi vecino? ¿Con mi esposa? ¿Con mis hijos? Nosotros mismos, con nuestra naturaleza carnal, con el enemigo también, Satanás, el adversario de nuestras almas, pero también con el sistema de este mundo que está controlado por Satanás. Así que Pablo escribió en 2 de Corintios 10:3, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces la vida cristiana es una guerra espiritual a la cual todos debemos enfrentar. ¿Estamos de acuerdo? Pregunta: ¿por qué será, escuchen bien la pregunta, ¿por qué será que aun a pesar de las circunstancias difíciles que rodean este mundo, que rodean nuestra vida, por qué parece ser que no ocurre nada, que no pasa nada? Porque a veces decimos: bueno, yo estoy caminando en la vida cristiana, voy a la iglesia el miércoles o el domingo, estoy en el instituto bíblico, pero mi vida cristiana no cambia, las circunstancias a mi alrededor siguen igual o siguen peor. ¿Qué pasará? Bueno, la respuesta, entre otras, puede ser que hay muchos que esperan que ocurran cambios como si fuera una varita mágica, como por arte de magia. El punto es que se deja a un lado una de las necesidades más apremiantes de un creyente y de un ministro, que es la oración. ¿Cuántos saben que cuando se ora a Dios, Dios puede hacer cambios y provocar cambios? La pregunta es si oramos por esos cambios. Cuando hablamos con Dios, cuando escuchamos su voz, los asuntos de la vida cristiana, los asuntos del ministerio, se tornan diferentes debido a que con nuestro tiempo de oración podemos tocar el corazón de Dios.
Nuestro Padre Celestial, siendo soberano y teniendo toda la autoridad, Él podrá cambiar cualquier circunstancia a nuestro alrededor. Y aún a veces sabemos este principio, pero no lo practicamos. Sabemos que Dios puede cambiar cualquier situación, cualquier circunstancia, pero como que nos viene incredulidad o duda, como al pueblo de Israel, andando en el desierto, dudaban de Dios, y un día, lo narra uno de los salmos, le reclamaron a Dios, retaron a Dios y le dijeron: ¿podrá Dios poner mesa en el desierto? O sea, ¿podrá Dios alimentarnos en medio de la circunstancia de desierto que estamos padeciendo? ¿Podrá Dios, sí o no? Sí. ¿Cuántos han experimentado en su vida como un desierto y ves que no pasa nada a tu alrededor, pero Dios está ahí? Y clamamos a Dios, confiamos en Dios, y llega de momento inesperado la provisión de Dios. Sí. Es muy lamentable que tanto creyentes como ministros están eventualmente perdiendo las batallas de todos los días. Y una de las razones precisamente es por no hacer uso de una de las armas de nuestra milicia, que se llama la oración. No sé si ustedes sabían que esta es un arma de los cristianos. Y dice ahí, Pablo dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales. Yo no voy a agarrar un AK-47 y voy a empezar a tirarle a todos mis enemigos. No, las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y una de ellas se llama la oración. ¿Alguna otra arma de nuestra milicia cuál es? La alabanza, la adoración. ¿Alguna otra? La palabra. Sí. Por lo tanto, entonces, como dijimos que la vida cristiana pues es una lucha, y acabo de mencionar que hay quienes están perdiendo esa lucha, pues las estadísticas hablan tan claramente como tanto ministros como creyentes están perdiendo las batallas de todos los días por no hacer uso de esta arma de nuestra milicia, que es la oración. Miren así rápido lo que dicen las estadísticas. ¿Cómo está la condición actual tanto de creyentes como ministros? Se dice que el 70% de los pastores aquí en Estados Unidos están luchando hoy por hoy con la depresión. ¿Un pastor deprimido? Sí. Se deprimen los pastores. ¿Por qué se están deprimiendo los pastores? Hay muchas razones, entre otras, dicen las estadísticas, porque no tienen un amigo cercano que les pueda ayudar en los momentos difíciles del ministerio, porque cuando los tuvieron, estos traicionaron la confianza. Y esto sucede. Otra parte de las estadísticas dice que el 71% de los pastores y ministros sufren de agotamiento físico y estrés por no delegar autoridad a los más cercanos colaboradores que tienen. ¿Vieran que yo disfruto mucho el ministerio? Porque he aprendido este principio de delegar autoridad, delegar responsabilidades, en el entendido de que yo no lo puedo hacer todo. Yo no soy pulpo espiritual para poder alcanzar todas las áreas. Y este principio es un principio de liderazgo cristiano, mis hermanos. Si Dios el día de mañana te llama a ser pastor, a ser ministro, no quieras hacerlo todo. Porque además es algo que va contra la naturaleza misma. Acuérdense que Pablo hablaba y hacía una analogía del cuerpo de la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo humano tiene diferentes miembros. La mano derecha no puede hacer la actividad del pie izquierdo. ¿Verdad que no? Nosotros como pastores, como ministros, como servidores del Señor, no podemos hacer todo. Entonces, por eso es que debemos delegar responsabilidad. Pero aquí dice que el 71% de los pastores y ministros están en agotamiento físico porque no saben delegar responsabilidades. Y hay razones por qué no se delega la responsabilidad: por temor, por inseguridad. No te voy a delegar la responsabilidad porque me puedes dar golpe de púlpito. Y ahí están queriendo ellos hacer todo. No se puede así. Dicen también las estadísticas que el 72% de los pastores estudian la Biblia o leen la Biblia solamente cuando van a hacer el sermón del domingo.
porque andan involucrados en mucho activismo y no tienen tiempo para leer la Biblia. Acuérdense que tenemos comunión con Dios a través de la lectura y meditación de la palabra, ¿sí? El 90% de los llamados cristianos, o sea, el asunto no es nada más con los ministros, el asunto es también con los cristianos de las iglesias. El 90% de los que se dicen cristianos nunca oran ni agarran su Biblia para ponerse en comunión con el Señor. Por tal motivo, cuando les vienen las pruebas, las tribulaciones, no saben cómo enfrentarlas, y en ese sentido, entonces, como no hay vida del espíritu, como no hay fuerza espiritual, se hacen vulnerables a la depresión, se hacen vulnerables al desánimo. Les vienen las tentaciones y caen en las tentaciones. Yo lo he dicho en otras ocasiones, hay mucho pecado dentro de la iglesia, y parte de todo ese pecado que se ha metido en la iglesia es que no hay comunión con Dios, porque cuando estamos en la presencia del Señor, ahí el Señor nos redarguye el corazón, habla a nuestro corazón. Por lo tanto, entonces Pablo hace un llamado y da instrucciones acerca de la oración. Y miren cómo empieza. Vamos ahí a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Vamos a empezar a estudiar estos versículos. Pablo dice, 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo, por encima de todo. Pablo pone en los primeros lugares de las prioridades de la vida cristiana de un ministro. Al dar instrucciones, Pablo al ministro Timoteo lo hace poniendo en primer lugar como una prioridad de un ministro la oración. Imagínense un ministro que no ora, que no se pone en comunión con Dios, ¿cómo están las ovejas? Por eso luego hay ministros detrás de un púlpito que en lugar de bendecir, de instruir, de alimentar al rebaño, golpean al rebaño, ¿verdad? Pregunta, ¿qué cristiano no ora por la salvación de sus seres queridos o amigos que no conocen al Señor? ¿Cuántos tienen personas familiares que no conocen al Señor? Todos. La pregunta es, ¿oramos por ellos? ¿O los dejamos que se vayan al infierno? Bueno, es nuestra responsabilidad número 1, orar por ellos, pero también número 2, hablarles a ellos del Evangelio, ¿verdad? Sin embargo, el tema en este pasaje, el tema que aborda Pablo aquí, es un poquito más extenso. Es decir, Pablo no habla solamente o instruye a Timoteo de orar solamente por las personas que tenemos más cercanas, sino Pablo hace un llamado también a orar por los perdidos, en general, por los perdidos. ¿Cuántos tienen enemigos? Por lo menos por ahí luego se levantan aquellos. ¿Qué dijo Jesús? ¿Que agarráramos una metralleta y acabáramos con nuestros enemigos? ¿Qué dijo Jesús? Que oráramos por ellos, por nuestros enemigos. Sí. Entonces dice Pablo, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres, cristianos y no cristianos. Y a veces se nos olvida orar por los que no conocen al Señor. Estamos más envueltos orando por mi familia que no conoce al Señor, por mis seres queridos, y la gente, el vecino, el compañero de trabajo, lo olvidamos. En la Biblia encontramos varios ejemplos de personajes que hicieron de la oración parte de su estilo de vida. Y voy a mencionar solamente algunos para tener una idea de cómo, si ellos clamaron a Dios y Dios escuchó sus oraciones, pues igualmente podemos hacerlo nosotros. Vamos a ver en primer lugar la vida de Moisés, que ora e intercede a Dios por los israelitas que eran parte del pueblo de Dios, pero andaban en pecados y andaban en rebeldía. Este es uno de los episodios de muchos de los episodios del pueblo de Israel. Vamos a ver qué sucedió en Números 14. Números 14.
El pueblo de Israel había salido de la esclavitud de Egipto. Dios los sacó milagrosamente. Ellos vivían ahí en una condición muy deplorable. Y Dios, en su soberanía, vio la aflicción de su pueblo, escuchó el clamor de su pueblo y dice la Biblia que descendió para liberar a su pueblo y saca de manera milagrosa al pueblo de Israel. Y en Números 14, ya andando el pueblo de Israel en el desierto, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces al pueblo, y el pueblo lloró aquella noche. Entonces gritó, dio voces y lloró aquella noche. ¿Por qué lloraron? Se quejaron contra Moisés, contra Aarón, todos los hijos de Israel, y les dijo toda la multitud: ojalá muriésemos en esta tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriésemos. Una oración muy arriesgada, o un reclamo, mejor dicho, muy arriesgado. Versículo 3. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? ¿Para quién es mejor estar en el mundo? Egipto simboliza al mundo. ¿Quién quiere regresar al mundo? Nadie. Versículo 4. Y decían el uno al otro: designemos a un capitán y volvamos a Egipto. Miren, pongan ahí un cuadro en su mente. El pueblo está desanimado, el pueblo está deprimido, pero en lugar de ir a buscar el rostro de Dios, empezaron a quejarse. Y esto nos enseña que cuando no estamos en comunión con Dios, puede surgir de nuestro corazón la queja, el lamento, la rebeldía y la murmuración. Dice ahí que empezaron unos a otros, decirse unos a otros: ¿sabes qué? Vamos a designar a otros en lugar de Moisés y Aarón. Y empezó a correrse la voz. ¿Cómo se llama eso? Murmuración. Designemos a un capitán y volvamos a Egipto. Versículo 5. Entonces Moisés y Aarón, ¿qué dice? Se postraron. Aquí esta palabra postrar significa una actitud de humillación y rendición total a Dios. Sí, porque ellos sabían que ¿me le bajas ahí un poquito, por favor, José? Ellos sabían que esta era una mejor postura para poder tocar el corazón de Dios. Entonces dice ahí: se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud. Fíjense cómo Moisés y Aarón pudieron reclamarle o responderle al pueblo de Israel conforme a su necedad, pero no lo hicieron. Porque la Biblia dice en Proverbios: no respondas al necio con su misma necedad. En otras palabras, no te bajes a su nivel, porque luego entramos en el mismo nivel y es cuando surgen los problemas. Entonces ellos se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Versículo 6. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestiduras como una muestra de celo al ver la actitud del pueblo. Rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerles tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos entregará la tierra que fluye leche y miel. Si Jehová se agradare de nosotros. ¿Qué estaba sucediendo? A Dios no le estaba gustando la actitud del pueblo de Israel. Sí, versículo 9. Por tanto, dice Josué y Caleb: no sean rebeldes contra Jehová, ni teman al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan a los que iban al conquistar la tierra de Canaán. Se amparó, se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló ¿de qué? De apedrearlos.
Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Versículo 11, miren lo que dice aquí. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me he de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré. Coma, hasta ahí, hace una pausa. Miren lo que dice a continuación, Dios está hablando con Moisés. Voy a destruirlos, va a haber una mortandad. Y le dice a Moisés: y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Noten cómo Moisés tuvo la oportunidad de decir: está bien, Señor, he hallado gracia delante de tus ojos, acaba con todo este pueblo rebelde. Pero no lo hizo. No lo hizo. Miren la oración de Moisés, versículo 17, vamos hasta el 17. Ahora pues, yo te ruego. De veras que Moisés amaba al pueblo de Israel, aunque fuera rebelde. Este es el corazón de un ministro, Este es el corazón de un pastor. Este es el corazón de un servidor de la obra. Amar a la grey de Dios. ¿Sí? Entonces Moisés rogó que sea magnificado el poder del Señor, como lo hablaste, diciendo: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta los cuartos. Perdona. Versículo 19. No dice: acaba con ellos, Señor. No, dice: perdona ahora la iniquidad de este pueblo según la grandeza de tu misericordia, y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. Qué corazón el de Pablo, el de Moisés, ¿no? Es el corazón que debemos de tener los cristianos. Hacia con la gente que nos rodea, hacia con nuestros familiares, que no, muchos de ellos no nos quieren porque somos cristianos, pero tenemos que tener compasión y misericordia y decirle al Señor: Señor, perdónalos. ¿Sí? ¿Cuántos saben que la oración puede cambiar los designios de Dios? Dios había dicho: hazte un lado, Moisés, porque voy a destruir a esta generación de israelitas. Pero por la oración de un hombre que ama a Dios, pueden cambiar los designios de Dios. Mire lo que dice el versículo 20. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Dios perdona. Y Dios perdona por causa de la oración y la intercesión de alguien que ama al pueblo de Dios. Versículo 21. Mas ciertamente, como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, porque a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo lo meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Josué y Caleb recibieron la tierra de Canaán por herencia, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué? ¿Porque eran los favoritos del Señor? Porque había en ellos un espíritu diferente, no como el espíritu que traían los israelitas, rebelde y idólatra. Segundo lugar, otro ejemplo. Vemos otro episodio en la vida del pueblo de Israel, ya en el tiempo de Samuel. Y Samuel exhorta al pueblo de Israel después que el pueblo de Israel pidió reyes que los gobernasen. Primera de Samuel, capítulo 12. Primera de Samuel, capítulo 12, versículo 19. Ya para este punto, el pueblo de Israel había entendido que habían dejado a un lado a Dios para pedir un rey que los gobernase. Y habla entonces el pueblo y le dicen a Samuel, 1 Samuel 12:9, entonces dijo todo el pueblo a Samuel: ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos,
porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: no teman, vosotros habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle con todo vuestro corazón. No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido hacerlos pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por ustedes. O sea, Samuel era un hombre que constantemente estaba orando por el pueblo de Israel. Estoy en 1 Samuel 12:23. ¿Qué dije? ¿Estaban perdidos? ¿Dónde vamos entonces? 1 Samuel 12:23. Ahí vamos. ¿Y dónde andaban ustedes? Yo estaba aquí. 12:23. Lo vuelvo a leer. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Versículo 24. Solamente teman a Jehová, sírvanle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. ¿Será importante este ministerio de la oración por todos los hombres? Hay que practicarla. Los ejemplos ahí los vemos. Pregunta: ¿puede Dios darle instrucciones a alguien que deje de orar por los pecados de alguien? ¿Sí o no? Ahí va la pregunta nuevamente, piensen. ¿Puede Dios darle instrucciones a alguien que deje de orar, que pare de orar por los pecados de alguien más? Bueno, vamos a ver el ejemplo, vamos a darle respuesta a esta pregunta con la instrucción que Dios le da al profeta Jeremías. Jeremías capítulo 7, versículo 12. Jeremías 7:12. Bueno, ustedes estudian todo el capítulo, bueno, desde el 4, 5, 6, estudian esos capítulos antes del capítulo 7 de Jeremías y se van a dar cuenta por qué Dios le dijo a Jeremías: deja de orar. ¿Sí? Todo el capítulo 6 habla de la rebeldía, de la desvergüenza del pueblo de Israel. Y el capítulo 7, en estos versículos que voy a leer a continuación, pues son la consecuencia de sus pecados, ¿verdad? Dice versículo 12, estoy en Jeremías 7:12. Andad ahora a mi lugar en Silo, donde hice morar mi nombre al principio, y ved lo que le hice por la maldad de mi pueblo de Israel. Ahora pues, por cuanto vosotros habéis hecho todas estas obras, capítulo 6, 5 y 4, a eso se refiere, dice Jehová: aunque os hablé desde temprano y sin cesar, no oísteis. Y os llamé y no respondisteis. Haré también a esta casa sobre la cual es invocado mi nombre, en la que vosotros confiáis, y en este lugar que di a vosotros y a vuestros padres, como hice en Silo. Versículo 15. Os echaré de mi presencia. ¿Por qué? ¿Porque Dios es malo? No, porque el pueblo era rebelde. Dios, uno de los atributos de Dios es su bondad. Dios es bueno. Él no cambia. Otro de sus atributos es que Él es inmutable, no cambia. Nosotros como su pueblo sí cambiamos y somos rebeldes. Y miren las consecuencias. Versículo 15. Los echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Versículo 16. Tú pues, le está hablando Dios a Jeremías, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor, ni oración, ni me ruegues. ¿Por qué? Porque no te oiré. Significa pues que Jeremías clamaba,
y lloraba, se le conoce como el profeta llorón también, lloraba por los pecados del pueblo de Israel y exhortaba al pueblo de Israel a que volvieran a los caminos del Señor. Dios determinó abandonar a su pueblo debido a la constante rebelión e idolatría en la que habían caído. Ya lo dije, todo esto, esta sentencia que estamos leyendo, es el resultado del juicio que se menciona en los capítulos anteriores, principalmente en el capítulo 6 de Jeremías. Se los dejo de tarea. Vamos al capítulo 14 y nos damos cuenta que Jeremías era un hombre que intercedía por Israel, pero solamente a la orden del Señor, o la orden del Señor pudo detener el clamor y la intercesión de Jeremías. Por eso es que la respuesta entonces a la pregunta, ¿puede Dios darle instrucciones a alguien que pare de orar por un pecador? Sí, ahí está la prueba, ahí está el resultado o la instrucción de Dios a Jeremías, capítulo 14, versículo 10 de Jeremías. Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Y me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. 12. Cuando ayunen, no oiré su clamor. Y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. Dura sentencia, sí. Bueno, hay otros ejemplos que ya los verán ustedes ahí en sus notas. Vamos nuevamente a 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1. Primera Timoteo capítulo 2, versículo 1. Dice Pablo: exhorto. Ya hemos estudiado en otras clases lo que significa la palabra exhortación. ¿Alguien me puede decir? ¿Exhortar? ¿Perdón? Aconsejar, amonestar, animar a alguien a que corrija una actitud, un comportamiento, un pecado, animarlo con la palabra. Entonces dice Pablo: exhorto, animo, amonesto. Ante todo, que se hagan 1, rogativas; 2, oraciones; 3, peticiones; y 4, acciones de gracias por todos los hombres. Estas 3 palabras, rogativas, oraciones y peticiones, son palabras sinónimas una de otra, pero Pablo las utiliza aquí porque tienen matices diferentes. Vamos rápido a ver el significado de cada una de ellas. Dice Pablo: exhorto ante todo a que se hagan 1, rogativas. Esta palabra rogativas se deriva de una raíz griega que significa carecer o necesitar. Esta clase de oración con rogativas significa que siempre está motivada por una necesidad concreta. Acuérdese, Pablo está dando instrucciones sobre la oración. Y dentro de estas instrucciones le está diciendo Pablo a Timoteo que se hagan rogativas. Así que podemos decir que los perdidos, porque dice que oren por todos los hombres, tienen una necesidad concreta. ¿Cuál es esa necesidad concreta? Dice Pablo ahí: rogativas significa carecer o necesidad, tener una necesidad. Y aquí la conclusión de esa definición habla de que los perdidos tienen una necesidad concreta. ¿Cuál es esa necesidad concreta? Salvación. Carecen de ella. Y los creyentes debemos pedir a Dios que supla esa necesidad haciendo oraciones con rogativas. No sé si se entiende el término. Por eso es que Pablo dice: exhorto a que se hagan rogativas. Ya sabemos ya que los perdidos allá tienen una necesidad básica, que es la salvación. En segundo lugar dice que hagan oraciones. Esta palabra oraciones, a diferencia de rogativas, se emplea solamente con respecto a Dios, y que implica que las oraciones de los creyentes por los perdidos van dirigidas a Dios como en un acto de adoración y reverencia a Dios.
debido a que cuando yo oro por los perdidos y Dios en su gracia, en su misericordia, manifiesta su salvación, este hecho de manifestar su salvación a los perdidos le da gloria a Dios. Por eso Pablo dice, hagan rogativas, porque ya sabemos que carecen de salvación. Y luego dice, hagan oraciones, que es un acto de adoración a Dios, porque Dios manifiesta en su gracia y en su misericordia la salvación a quien se arrepiente y vuelve sus caminos al Señor. Así significa oraciones que son un acto de adoración a Dios por causa de la manifestación de su salvación a los pecadores cuando estos se arrepienten. En tercer lugar, dice, y hagan peticiones. Esta palabra peticiones viene de una palabra griega que se traduce ya estar de acuerdo con alguien o estar comprometido con alguien. Esta palabra se usa para referirse a la intercesión que hace Jesús y el Espíritu Santo, uno, por los creyentes, los cuales Jesús y el Espíritu Santo se identifican con los creyentes en nuestras luchas. Dice la Biblia que Jesús está a la diestra del Padre y está ¿qué? Intercediendo por nosotros, por nuestras necesidades. Y aquí en este punto de peticiones, entonces nosotros oramos a Jesús, o en el nombre de Jesús, oramos al Padre en el nombre de Jesús, y el Espíritu Santo está obrando en el corazón de los creyentes. Romanos 8:26, anoten nomás la cita, y Hebreos 7:25. Esta palabra peticiones es una palabra que también se usaba o se usa actualmente en los profesionales de la abogacía, los abogados, que implica que este profesional, este abogado, está de acuerdo con su cliente y está comprometido a representarlo delante del juez. Y el profesional del abogado está dispuesto a ir ante el juez y ser un intercesor de su cliente. No sé si me explico. Y entonces esta es la labor que hace Jesús y el Espíritu Santo. Son como nuestros representantes ante el Padre y piden por nuestras necesidades. ¿Sí? Pero luego, en cuarto lugar, dice Pablo que se hagan oraciones con acción de gracias. Esta tipo de oración con acción de gracias no puede faltar en la oración, porque clamamos a Dios, le pedimos por que Él derrame en nosotros sabiduría, le pedimos por nuestros familiares que no conocen al Señor, pero no debemos olvidar darle gracias al Señor. Y esta virtud de la gratitud es una virtud que se está perdiendo en el pueblo de Dios. A veces como que nos sentimos merecedores de que el Señor supla todas nuestras necesidades y se nos olvida ser agradecidos con Él. Por eso Pablo recuerda ahí a Timoteo y le dice, hagan oraciones con rogativas, con peticiones, pero que no se les olvide darle gracias al Señor. Si suple o no suple. Gracias, Señor, porque sé que escuchaste mi oración, ¿verdad? Voy a hacer una paráfrasis de este versículo. Con estas definiciones que les di, podemos parafrasear de la siguiente manera. Dice Pablo, exhorto ante todo, los amonesto y los animo a que por encima de todo hagan rogativas a Dios por la necesidad concreta de la salvación de los perdidos. Pero además, dice Pablo, hagan oraciones a Dios como un acto de adoración y reverencia a Él. Y hagan peticiones poniéndose de acuerdo y comprometiéndose a interceder y a representar a los creyentes y a los perdidos ante el Padre por medio de Jesús y el Espíritu Santo. Y no se olviden de hacer acciones de gracias, orando con espíritu de gratitud a Dios por el privilegio que Él nos da, uno, de llevar el Evangelio a los perdidos, y estos respondiendo con fe y arrepentimiento. ¿Sí se entendió el versículo? Bueno, ahí lo van a tener en sus notas. Entonces dice Pablo, 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo que se hagan rogativas, acciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Por quiénes? Por todos los hombres. Fíjense cómo a veces nuestras oraciones son muy limitadas.
y nomás nos limitamos a orar por mi esposa, por mis hijos y los demás. Entonces, noten ustedes el alcance que puede tener nuestra oración, o debe tener nuestra oración. Ahora Pablo está exhortando a que nuestras oraciones no se limiten a nuestros deseos personales, ni a nuestro círculo de amigos y familiares inmediatos, sino que lo hagamos por todos los hombres, o dicho de otra manera, no debemos dar lugar al egoísmo o al exclusivismo en nuestra oración y decir, nomás hasta aquí, este es mi círculo. Dice Pablo, no, háganlo por todos los hombres. Y de ahí, cuando dice Pablo por todos los hombres, entresaca específicamente algunos por los cuales debemos orar y que en algunas ocasiones se nos olvida orar por ellos. Versículo 2 dice ahí Pablo, hagan oraciones por todos los hombres, pero luego habla específicamente por los reyes y por los que están en eminencia, los que están en una posición de autoridad, ¿sí? Lo que está pidiendo Pablo a la iglesia de Éfeso es que oraran en aquel tiempo por su emperador. Por eso dice, oren por los reyes. Resulta que en ese tiempo el emperador de aquella nación era Nerón. Este Nerón era implacable, era un tirano, era un blasfemo, era un vil y corrupto perseguidor de los cristianos, era un hombre que estaba en eminencia, que estaba en autoridad. Y Dios les está pidiendo a los cristianos de la iglesia en Éfeso, oren por Nerón. Señor, pero es que es un perseguidor de la iglesia. No me interesa, oren por él. Cuando dice, oren por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia, en autoridad, con el fin de que estos fuesen sabios y justos. Pero además pide Pablo o instruye Pablo a Timoteo para que ore por los reyes, para que se arrepientan de sus pecados y crean el evangelio. Yo tengo testimonios y he escuchado testimonios y podemos verlos por ahí, cómo hay cristianos que han sido diligentes orando por gente que está en el gobierno, y después de orar por ellos van, les predican el evangelio, se prepara el terreno, y hay autoridades que han estado en el gobierno que se han convertido a los caminos del Señor, algunos otros no. Notemos cómo Pablo no está diciendo que oremos porque esos malos gobernantes sean quitados del gobierno, porque ese es el otro peligro que puede. Señor, quítalos, es un malo, Imagínense, como decía Chuy ahora en el evento, los que tuvieron oportunidad de venir, ¿qué tal si nos queda de presidente el hombre ese que anda ahí, en contra de todo mundo? ¿Qué vamos a hacer? Quítalo, Señor, porque es malo y es perverso. No, según Pablo, dice, oren por todos los hombres, por los reyes o los presidentes, los que están en eminencia. Y Pablo lo está haciendo considerando lo que anteriormente les había escrito a los romanos en el capítulo 13, versículo 1, lo leo rápido, que dice Pablo, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad, dice Pablo, sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas. Esto significa que si queda ese hombre, ¿Dios lo estableció? Sí. Porque es su perfecta voluntad, porque es el juicio de Dios también. Dios sabe por qué será. Pero dice ahí, hablando Pablo a los romanos, por Dios han sido establecidas. Versículo 2. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Bueno, entonces, según estos versículos, Romanos 13, 1 y 2, dice Pablo que debemos de someternos los cristianos y obedecer a nuestras autoridades. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos obedecen? Bueno, es que las leyes civiles se hicieron para regir a los ciudadanos de un país. Las leyes espirituales se establecieron ahí para regir la vida de los cristianos. Y debemos de someternos a ellas y obedecerlas. Pregunta: ¿hasta dónde un creyente nacido de nuevo debe obedecer y someterse a las autoridades civiles? ¿En todo? ¿En todo debemos de someternos?
¿Hasta dónde? Hasta donde no rebasen las leyes, estatutos y mandamientos que establecen en la Biblia a los cristianos. Imagínense, por ejemplo, que el presidente de esta nación prohíbe la lectura y el estudio de la Biblia en todas las congregaciones cristianas evangélicas. ¿Qué vamos a hacer? No, pues lo dijeron, ya no vamos a leer la Biblia, escondan su Biblia. ¿Debemos de someternos? No. Versículo 2, sigo en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 2, la parte B, dice que se hagan rogativas, oraciones, peticiones por todos los hombres, acciones de gracias por los reyes, por los que están en eminencia, y a continuación vemos el beneficio de nuestra oración, dice ahí Pablo, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad. Bueno, ya sabemos, no vivimos, la sociedad en la que nos tocó vivir, no vive en una total quietud, ¿sí? No viven en un total reposo, pero aquí se refiere a que los cristianos, nacidos de nuevo, podemos vivir quieta y reposadamente, ¿sí? ¿Cuántos viven quieta y reposadamente? Y luego añade Pablo diciendo ahí, en toda piedad. Aquí la palabra piedad se traduce reverencia a Dios, habla de una actitud apropiada. Como cristiano, yo debo de vivir mi vida cristiana con una actitud adecuada, no renegando de todo, renegando de las autoridades, no orando por ellos, etcétera. Habla, dice ahí, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad, con una actitud apropiada, y luego añade diciendo, y honestidad, que traduce con una conducta apropiada. Actitud apropiada, conducta apropiada también, ¿verdad? La razón, versículo 3, ¿por qué debemos orar por todos los reyes, los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente? Pero además dice, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Aquí la palabra bueno se traduce valioso y recto. Entonces podemos leer, porque esto es valioso y es recto y agrada delante de Dios nuestro Salvador. Ahora, aquí podemos establecer un principio. Toda oración por los hombres es aceptada y es escuchada por Dios. Ese es un principio. Oramos a un Dios que no está sordo. Y toda oración por los hombres es aceptada por Dios, es escuchada por Dios. Pero la pregunta es, ¿Dios responde todas las oraciones? No. No sé de dónde sacan entonces aquellos que le gritan al Señor y le dicen, ahora Señor, ahora. No, Dios es soberano y Él responde cuando Él quiera, ¿verdad? Sí escucha, sí acepta la oración, pero Él responde cuando Él quiera. ¿Por qué Dios quiere que oremos por los perdidos? Versículo 4, 1 Timoteo 2:4, porque Él quiere, o el cual quiere. Aquí la palabra, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Él quiere, ¿sí? O el cual quiere, aquí se traduce quiere, Él desea, Él anhela fervientemente. Así se traduce, el cual quiere, anhela, desea fervientemente. ¿Qué desea fervientemente Dios? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pedro lo dijo de otra manera en 2 de Pedro 3:9, él dijo, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que el deseo y el anhelo ferviente de Dios se hizo claramente visible cuando Jesús vino a este mundo a salvar y a rescatar a los pecadores de la condenación eterna. ¿Cuántos han sido salvados? Porque Él quiere que ninguno perezca, que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí este versículo es un versículo que rebate por ahí claramente una enseñanza que cada vez ha ido tomando más fuerza, que están desarrollando por ahí los llamados ultracalvinistas. Voy a dar una nota así breve. Es un tema muy amplio este asunto del calvinismo. Ustedes pueden entrar ahí al internet y estudiar un poquito de la vida de Juan Calvino.
Ahí en la historia del cristianismo, particularmente en la etapa de la Reforma, se habla de este hombre Juan Calvino, que fue considerado después del apóstol Pablo uno de los teólogos y pensadores más brillantes de su época, con una profunda entrega y dedicación a Dios y un profundo conocimiento de las Escrituras. Calvino llamó a la iglesia de aquel tiempo a retomar y a volver a algunas prácticas de algunas doctrinas que el cristianismo de aquel tiempo había abandonado, habían perdido. Debido a su labor y a su influencia, hay quienes dieron en llamar esta corriente calvinismo. Dentro de esas corrientes surgieron algunas enseñanzas, de las cuales una de ellas habla de la predestinación. ¿Han oído de eso? Bueno, hubo un grupo de seguidores de Calvino que se fueron al extremo en la enseñanza de la predestinación y algunas otras, y esto se les conoció, se les calificó, se les etiquetó como los ultracalvinistas. Ellos afirman, escuchen esto porque aquí es donde está la diferencia. Ellos afirman que Dios predestinó a unos hombres de este mundo para salvación y a otros para condenación. ¿Se han oído algo de eso? Bueno, si no, pueden entrar al internet, ¿sí? Y ahí pueden hacer toda una investigación. La pregunta es, ¿Dios murió por unos cuantos elegidos o escogidos o murió por todos? Bueno, lo cual echa por tierra esa enseñanza que no es bíblica, 100% bíblica. Ellos afirman que Dios asignó a unos para salvación y a otros para condenación, porque este es un decreto secreto de Dios. En otras palabras, una persona no sabe según el concepto de ellos, no sabe quién es elegido y quién no es elegido, ¿verdad? Por lo tanto, imagínense, bueno, dice Mateo 28:18, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Entonces, ¿cómo voy a cumplir yo con la gran comisión si no sé que mi hermana es de las elegidas? ¿Qué tal si es de las seleccionadas para condenación? ¿Cómo hago la obra de evangelización? Sí. Ahí es donde está justamente el punto de controversia. Entonces, este es un decreto secreto de Dios y debido a eso nadie puede resistir su gracia en la elección, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, cuando Dios creó al hombre, Adán y a Eva, ¿en qué estado estaban Adán y Eva? En un estado de perfección, 100%. Sin embargo, en ese estado de perfección, ellos decidieron desobedecer a Dios. ¿Por qué? Porque había una libre voluntad, ¿sí? Entonces, ellos dicen, bueno, es que ya Dios determinó a unos para condenación y a otros para salvación. ¿Y la libre voluntad? Sí. Notemos pues Pablo cómo con esta escritura refuta con toda autoridad esa enseñanza, mostrándonos que el deseo y el anhelo profundo de Dios es que todos los hombres sean ¿qué? Salvos. ¿Sí? Todos, que traduce cualquiera, sin importar tribu o nación. Dice que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pregunta: aunque el deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos, ¿todos se van a salvar? No. ¿Por qué no todos se van a salvar? Porque no todos aceptan y creen en el evangelio de salvación. Porque dice la Biblia que el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, Juan 3:19, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, amando más las tinieblas que la luz. Cuando Jesús predicó el evangelio, ¿todos se convirtieron? No. Pablo dijo en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, habrá algunos que en su libre determinación creerán. La salvación se hace efectiva cuando alguien cree en el evangelio.
Cuando no cree, no es que Dios es malo, solo se condenan por su incredulidad. Así que el beneficio de la salvación viene bajo el siguiente principio que es inquebrantable, versículo 5, 1 Timoteo 2:5. Ya dijimos, el cual quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Cuántos quieren Dios que sean salvos? Todos los hombres. El principio de la salvación entonces viene, versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahí viene después, ahí está la traducción de mediador. Versículo 6. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Pablo está reafirmando con estas palabras la veracidad de su llamado, porque algunos no creían que él era apóstol llamado de Jesucristo. Apóstol, maestro, evangelista a los gentiles. Versículo 8. Termina Pablo, concluye de la siguiente manera sus instrucciones diciendo: quiero pues que los hombres, y habla del género humano, los hombres, las mujeres, que oren en todo lugar. Pregunta: ¿habrá un lugar específico donde los creyentes debemos orar? ¿Cuántos oran en el baño? No, es que hay algunos que dicen, para que la oración sea escuchada por Dios y la oración sea efectiva, tiene que ser en el templo de Dios. Si no puedo venir al templo de Dios, entonces mi oración no es eficaz. Aquí echa por tierra este principio, ese concepto también que algunos tienen. Dice Pablo, que oren en todo lugar. Ahora, no sé... Según las instrucciones de Pablo, los creyentes debemos orar en todo lugar, lo cual significa que podemos hacerlo en la iglesia, cuando nos reunimos, se puede hacer en la casa, ahí en tu lugar secreto, se puede hacer en el auto, porque Pablo dice en todo lugar. ¿Cómo debemos hacerlo? Ahí dice Pablo en segundo lugar, levantando manos santas. Aquí Pablo no está enfatizando una postura específica para la oración. ¿Significa que si no levanto mis manos mi oración no es efectiva? ¿Significa que si no me arrodillo mi oración no es efectiva? ¿Significa que si yo estoy orando y estoy sentado en mi cama mi oración no llega a Dios? Pablo no está especificando una postura acerca de la oración. Las manos simbolizan la actividad diaria de la vida cristiana, de modo que las manos santas deben representar una vida santa, que se traduce en una vida sin contaminación, es decir, sin las manchas del mal, lo cual es un requisito previo a la oración. Dice Pablo entonces, quiero que todos los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, y luego dice, sin ira ni contienda. Esto significa que cuando el creyente ora a Dios, debemos ser puros, santos en nuestro corazón y con una conducta que agrade a Dios. ¿Sí? Bueno, estas son las instrucciones que Pablo da acerca de la oración, que significa que todo creyente, todo servidor de la obra de Dios, debemos poner en práctica. Y no hacer de la oración algo secundario, es una prioridad. Por eso Pablo la incluyó en las instrucciones a un pastor, a un ministro, porque es importante que los ministros y los creyentes nos mantengamos en comunión con el Señor. ¿De acuerdo? Orando en todo lugar, por todos los hombres, porque Él quiere que todos sean salvos. ¿De acuerdo? Bien. Aquí terminamos esta clase.